Ah, no. Bueno, el programita está en internet, está online, ¿sí? Si no, está la versión de un software que funciona como aplicación, ¿sí? Yo no tengo acá descargada, en esta PC no la tengo descargada. Tengo solamente la versión online. Si ustedes buscan, voy a compartir pantalla, ¿sí? Bien, si ustedes buscan acá GeoGebra, ¿no es cierto? Le va a salir el GeoGebra Online o el GeoGebra. La página geogebra.org. Pueden descargar la versión, esta versión, que ya queda para PC. No hace falta que sea online, ¿no es cierto? Se va actualizando esa versión, ¿sí? Además hay GeoGebra clásico, que son los más, obviamente para unas compus más viejitas sirve también este GeoGebra. Si no lo pueden iniciar desde la parte de inicio, van a iniciar calculadora, ¿sí? Y ahí les va a aparecer, obviamente, una calculadora y una parte de la gráfica, ¿sí? Acá, bueno, tienen un montón de cosas para, ¿sí? Para graficar. Nosotros vamos a graficar esto que nos dieron en, en en este ejemplo, ¿sí? Que habíamos dicho que el ejemplo, que obviamente el tiempo, perdón, la cantidad de kilómetros va a depender de la cantidad de tiempo que yo haga, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que I era el tiempo, ¿sí? Y esto era igual a 8 por X, ¿sí? Si vemos acá, nos da una gráfica, a ver si podemos, eh, un segundito, bien, si vemos acá, ¿sí? No quiero achicarla mucho, pero si vemos, dame un segundito, estoy tratando de ver si podíamos hacerlo un poquito más. El eje Y sobre todo, quería ver si lo podía. Bueno, no me figura. Acá está. Bueno, ahí la podíamos modificar de cuánto en cuánto íbamos a ir al eje Y, pero si se fijan acá, ¿sí? Cuando yo hago una hora, vamos a tratar de... Cuando yo hago una hora, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, ¿lo ven bien? Sí, Sí. se ve bien. Bien, fíjense que cuando yo hago una hora, voy a recorrer 8 kilómetros, ¿sí? Cuando yo hago 2 horas, voy a recorrer 16 kilómetros. Si yo quiero una hora y media, por ejemplo, si yo quiero decir una hora y media, va a ser acá, van a ser 12 kilómetros, ¿sí? Y si me dicen al revés, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto me demoro en recorrer 20 kilómetros, acá arriba, bueno, me voy al 20 y me fijo acá dónde es, ¿sí? Y me fijo que son 2 horas y media, ¿sí? Esta gráfica también me permite saber más o menos
ayudarme en esto de la proporcionalidad directa, ¿sí? Porque la gráfica dijimos que era una qué. ¿Se acuerdan que era esto? ¿Una qué? La línea esta. Pendiente. No, la línea, Recta. una recta, ¿no es cierto? Completa. Es una recta. Ya vamos a ver el tema de pendiente, sí, de cuándo puede ser más o menos inclinada. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo como que directamente es una recta, ¿sí? Em, y esa recta, em, donde yo quiera elegir, ¿sí? En cualquier lado, suponete que yo quiero elegir acá también 21. Si lo rimo un poquito más me sale 21 y me voy acá. ¿Sí? Más o menos por acá sería, y si bajo por esta misma línea, yo lo alcanzo a ver acá, son 2,6, ¿sí? Incluso hasta ya me lo trae, no hace falta directamente que lo suba tanto, que lo baje tanto, perdón. Si yo digo 21, ¿sí? Es acá y es 2,6, ¿sí? 2,6 horas. Que si lo pasamos a más o menos serían 2 horas 40 por ahí aproximadamente. Em, Bien, esta más o menos sería la gráfica que hicimos el otro día, ¿sí? Eh, y eso, bueno, tiene que ver con la parte de, de proporcionalidad directa. Bien, lo que vamos a empezar a ver ahora es la parte de proporcionalidad inversa, ¿sí? Donde también vamos a tener dos variables, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? A medida que una aumente, ¿sí? Una de las variables aumente, la otra va a disminuir, o a medida que una disminuya, la otra va a aumentar, ¿sí? O sea, van a ser dos variables inversamente proporcionales si al aumentar a veces una de ellas, la otra disminuye a veces o viceversa. ¿Estamos? Bien, vamos a ir copiando eso. Entonces, o no me acuerdo cómo se escribe viceversa, es viceversa. Perfecto, ¿cómo suena? Pensaba que llevaba una S entre medio. Bien. Em, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, viceversa. Quiere decir que a medida de que una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Em, en el ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el primero que teníamos, ¿sí? El de San Luis y de Córdoba. ¿Estamos? Supongamos que habíamos dicho que teníamos, em, habíamos dicho que para Córdoba, ¿sí? Vamos a poner el tiempo, vamos a poner los kilómetros, el tiempo, ¿sí? Em, y la velocidad. Cuando íbamos, habíamos dicho el ejemplo, cuando íbamos para Córdoba, para San Luis,
habíamos dicho que íbamos a una a velocidad de 100 kilómetros, ¿sí? Bueno, em, ahora lo que vamos a hacer va a ser diferente porque vamos a cambiar esa velocidad, ¿sí? Em, Obviamente, cuando yo voy a una velocidad, voy a ir más rápido. Cuando voy más rápido, obviamente me voy a demorar menos en llegar al otro destino, ¿sí? Si voy más lento, obviamente me voy a demorar más en llegar al destino que quiero llegar, ¿sí? Bueno, supongamos que yo a San Luis, voy a San Luis precisamente, habíamos dicho que teníamos 300 kilómetros a San Luis, ¿sí? Entonces, si nos demorábamos 3 horas en llegar a San Luis, ¿cuánto habíamos dicho en este caso que era la constante de proporcionalidad? ¿Se acuerdan? 100. 100, ¿sí? 100. Bien. En este caso, 100 kilómetros por hora. Este vamos a ponerlo que estaba en horas. Bien. Supongamos ahora que, bueno, hago los mismos kilómetros, 300, ¿sí? Pero ahora yo me demoro 2 horas, ¿sí? ¿A qué velocidad voy a tener que ir para demorarme 2 horas? 150. 150. ¿Por qué, Damaris? ¿Cómo llegaste a ese 150? Porque dividí 300 dividido 2. Bien, haciendo 300 dividido 2 me da 150 kilómetros por hora. O sea, yo tendría que ir a 150 kilómetros por hora para que en 2 horas hacer los 300 kilómetros, ¿sí? Bien, y supongamos que yo hago esos mismos 300 kilómetros, pero ahora el tiempo que me demoro van a ser 6 horas, ¿sí? ¿A cuántos kilómetros voy a ir acá? 50. 50, porque hago exactamente lo mismo. 300 dividido 6 y me van a quedar 50 kilómetros por hora, ¿sí? Si se fijan bien, los kilómetros que hacemos son los mismos. Eso no lo vamos a modificar ahora, ¿sí? Lo que vamos a modificar va a ser el tiempo. Si se fijan bien, si yo hago 3 horas, quiere decir que voy a 100 kilómetros por hora. Fíjense, acá con el tiempo, ¿qué pasó? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó. ¿El tiempo? Disminuye y aumenta. ¿Pero qué? Estamos hablando del tiempo. Disminuye. Disminuye. Tengo menos horas, ¿no es cierto? Tengo 2 horas, ¿sí? Fíjense que tengo de 3 horas paso a cuánto? A 2 horas. O sea, disminuye el tiempo. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta, ¿sí? Fíjense que de 100 kilómetros pasé a 150 kilómetros. Bueno, y fíjense acá, de 2 horas, o si quieren verlo de acá, de 3 horas, de cualquiera de los dos lados, aumenta a 6 horas, ¿sí? En las horas tengo más horas en el tiempo, pero la velocidad, fíjense que disminuye, ¿sí? A medida que más horas hago, quiere decir que voy a ir más despacio, ¿sí? Bueno, esto sería un caso de proporcionalidad inversa. A medida que este va disminuyendo, este aumenta, y a medida que este va aumentando, este va disminuyendo, ¿sí? Em, ¿Y por qué pasa eso de proporcionalidad inversa? Bueno, en realidad no, no todas las variables son eh, directamente proporcionales entre sí, sino que hay variables como la velocidad, en este caso,
que es inversamente proporcional a lo que es el tiempo, ¿sí? Profe, ¿lo puedes repetir porque se me trabó todo? Ah, perdón. Bueno, que en este caso y en distintos casos no siempre van a tener una proporcionalidad directa, ¿sí? Hay casos que obviamente no son directamente proporcionales, sino bueno, en este caso el tiempo y la velocidad son casos que la proporcionalidad es inversa, son inversamente proporcionales entre sí. Tenemos otros casos que sí, por ejemplo, la distancia y el tiempo sí son directamente proporcionales, ¿sí? Siempre y cuando mantengamos la velocidad constante, ¿sí? Bueno, ya van a ver que cuando veamos la parte de lo que sería la parte de donde hay proporcionalidad inversa y directa a la vez, ya van a ver que se van a modificar estas tres variables, ¿sí? Así que bueno. Pasa algo con estas variables, ¿sí? Acá no tenemos como una constante de proporcionalidad. Si se fijan bien, no hay una constante de proporcionalidad. Porque si yo hago 100 dividido 3, me da 300. Si hago 150 dividido 2, me da 75. Si hago 50 dividido 6, bueno, no sé cuánto me da en este caso, pero me da un poquito más de 10. ¿Sí? Fíjense que acá yo no tengo una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Em, pero sí, pero sí, hay una forma, ¿no es cierto? Que pasa, hay algo que pasa entre estas, en este caso, em, entre las variables que aumentan y disminuyen, ¿sí? Denme un segundito. Bien, si se fijan bien, si yo, en este caso, voy a tener, a ver, yo tenía la constante anteriormente en la parte de la velocidad, ¿sí? Dijimos que mi constante de proporcionalidad, dependiendo la cantidad de kilómetros que haga, va a ser el tiempo que me demore, o el tiempo que me demore va a ser la cantidad de kilómetros que haga. Bueno, fíjense que yo antes tenía, cuando hacía, por ejemplo, 300 kilómetros me demoraba 3 horas. Si hacía 600 kilómetros me demoraba 6 horas. Si hacía 800 kilómetros me demoraba 8 horas. ¿Sí? Yo tenía esa constante de proporcionalidad que era 100 kilómetros. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacía? Hacía este dividido este otro. ¿Sí? Bueno, ahora si hago este dividido este otro, fíjense, si yo divido el kilómetro por el tiempo no me van a dar los mismos resultados porque voy a tener una velocidad diferente. ¿Sí? Pero yo lo que puedo llegar em, a deducir, ¿no es cierto? Es que si yo multiplico este por este por este y este por este, obviamente yo voy a tener un resultado que va a ser de 300 kilómetros, ¿sí? Si yo hago 2 por 150, obtengo un resultado de 300 y si yo hago 3 por 100 voy a obtener un resultado de 100 kilómetros. Sí, perdón, de 300 kilómetros. Em, en todos estos casos, obviamente, si yo supongamos que, bueno, tengo una hora, supongamos que ahora tengo una hora, ¿sí? Lo que yo me voy a... la velocidad que tendría que llevar sería un superauto, ¿sí? Que serían de 300 kilómetros por hora, ¿sí? Supongamos que, bueno, yo tengo 10 horas, me demoro 10 horas, bueno, yo estaría yendo en ese caso a 30 kilómetros por hora. Pero siempre que yo haga esa multiplicación de
el tiempo, siempre hablando de este ejemplo, ¿sí? Del tiempo por la velocidad me va a dar 300 kilómetros, ¿sí? Em, el libro lo llama como una constante, ¿sí? Pero no es la misma constante que nosotros vimos de proporcionalidad que teníamos anteriormente, ¿sí? Eh, a ver si el libro como lo... Profe, Sí, no sé si tiene que ver, pero yo me acuerdo que a mí me dieron como una pirámide que decía, creo que era distancia dividido por velocidad por tiempo. ¿Puede claro, ser? eso se da en física, ¿no es cierto? Ah, Generalmente se da en física cuando te dan la pirámide, sí, la distancia es igual a, ¿no es cierto? Para calcular, ¿sí? pero Em, acá se usa o no. no, no vamos a usar esa pirámide de velocidad. En realidad lo que hacemos es básicamente intuitivamente, ¿sí? Porque es algo que por ahí es algo que por ahí no lo manejan tanto, pero bueno, como que generalmente este tema de velocidad y tiempo es como que es algo muy intuitivo, ¿no es cierto? A medida que voy más rápido, obviamente me voy a demorar menos en llegar al destino, ¿sí? O si voy más lento, me voy a demorar más en llegar al destino, ¿sí? Así que no es algo que vamos a ver el tema este de de la pirámide, ¿sí? Porque es un tema más físico eso. ¿Estamos? Ah, ok. Bien. Eh, bueno, en el libro, en el cuadernillo, le das otros ejemplos, ¿sí? Ahí voy a compartir. Denme un segundo. Bueno, dice, les da un ejemplo donde un libro tiene 75 páginas de 40 líneas cada una. Una nueva edición del libro tiene 50 líneas por cada página y se quiere saber cuántas páginas totales quedó el libro. Con cuántas páginas totales quedó el libro. Si se analiza la situación, se puede observar que a mayor cantidad de líneas por página se van a requerir menor cantidad de páginas, ¿sí? Em, a ver, se entiende esto. O sea, yo tengo o sea, supongamos que la letra es más chiquita, ¿sí? Quiere decir que voy a tener más líneas, ¿sí? Es como si ustedes en este caso quieren ahorrar por ahí un poco de papel, entonces ¿qué hacen? Ponen la letra un poquito más chiquita, ¿sí? En algún documento y obviamente le quedan más líneas en una página, ¿sí? Em, y bueno, en este caso es básicamente lo mismo. Ponen quizás una letra más chica y les quedan eh, más líneas, más líneas por página, ¿sí? No sé quién se desconectó. Ah, Julieta. Bien. Hola, Julieta. Hola, profe. Bien. Entonces, dice, si se analiza la situación, se puede observar que a mayor cantidad de líneas por página se van a requerir menor cantidad de páginas para completar el libro, existiendo una relación inversamente proporcional entre las variables, cantidad de líneas por páginas y número de páginas. Como es una proporción inversa, se iguala el producto de las variables o se forma la proporción que corresponde. Bueno, acá va a ser diferente eh, la proporción que vamos a utilizar, ¿sí? Veamos este ejemplo que tienen ahí. Entonces tenemos el número de páginas y el número de líneas, si no me equivoco. Sí. Número de... Sí. Tienen 75 páginas y van 40. Y yo quiero saber si ahora con 50
cuántas páginas voy a tener, ¿sí? Bueno, nosotros en una proporcionalidad directa, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos estos dos, ¿sí? Y lo dividíamos por este. Es necesario que presten atención, ¿sí? Cuando... dame un segundito. Perdón, no había dejado de compartir. Ahí volví al pizarrón. Es necesario que ustedes presten atención para saber cuándo estamos hablando de una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa, ¿sí? Siempre es necesario que lean y relean nuevamente el problema y que ustedes piensen en su cabeza de decir, a ver, estoy teniendo algo, ¿sí? Quiero ver si esto aumenta, si el otro también va a aumentar o si va a disminuir, ¿sí? Siempre traten de pensarlo de esa forma en la cabeza para saber si estoy hablando de una proporcionalidad directa o de una proporcionalidad inversa, ¿sí? Bueno, obviamente acá cuando yo tengo esto para representarlo, lo pueden representar gráficamente, ¿sí? Obviamente si yo tengo acá la página, supongamos que, bueno, tengo el número de líneas, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pueden hacerle una representación. No voy a representar las 40 líneas, ¿sí? Porque sería mucho. Pero si yo en este caso tengo más líneas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, obviamente yo voy a necesitar menos páginas, ¿sí? Porque acá me van a entrar muchas más palabras que acá, ¿sí? Esto es lo que les decía anteriormente cuando yo pongo algo más chiquito para que me entre en la menor cantidad de páginas posibles, pero no quiere decir que sea una proporcionalidad directa, porque en realidad lo que estamos contando acá son el número de líneas, ¿sí? Entonces el número de líneas va a ser mayor, pero el número de páginas va a ser menor. Bueno, ¿cómo hago yo esto? ¿Sí? Yo tengo acá el número de páginas y el número de líneas, ¿sí? Como es una proporcionalidad inversa, ¿sí? Eh, obviamente yo voy a tener que igualar al inverso del otro, ¿sí? Yo generalmente, ¿qué hago? Tomo esto, tomo estos dos y lo divido por lo igualo a estos dos, o tomo este con este y lo igualo a este y lo divido por este, ¿sí? Acá va a ser al revés, ¿sí? Acá va a ser inversamente proporcional. Entonces, al ser inversamente proporcional, uno de los dos números va a tener que ser inverso, ¿sí? Bueno, yo sé que para 75 páginas yo puedo hacer esto, ¿sí? Eh, podemos tomarlo de esta manera, si quieren. No está así en el cuadernillo, pero podemos tomarlo así, no hay ningún inconveniente. Yo para 75 páginas, ¿sí? Un segundito. Voy en este caso a tener X, que va a ser esto de acá. Lo voy a poner sobre X de acá. Pero como tiene que ser el inverso, al ser inversamente proporcional no le voy a poner estos dos de acá, sino que los voy a invertir a estos dos, ¿sí? Entonces me va a quedar 50 sobre, perdón, 50 sobre 40, ¿sí? En el libro, en el cuadernillo lo tienen al revés. Tienen este sobre este, x sobre 75, ¿sí? Es igual a 40 sobre 50, ¿sí? Es exactamente lo mismo. De la forma que lo pongan, es exactamente lo mismo. Eso, bueno, van ustedes como les sea un poquito más sencillo. Yo generalmente copio este primero de acá y después invierto el segundo, ¿sí? Lo que hace el cuadernillo es invertir este primero y copia el segundo tal cual está, ¿sí? Em,
¿Se podrá escribir de otra manera? Profe, perdón, ¿aplicó la propiedad, pero por algún motivo en especial? La propiedad, vos decís la del teorema. Sí, o sea, cuando invirtió Ah, la segunda razón. acá, la segunda razón, ¿por qué invertí la Ujú. segunda razón? Porque estamos hablando de una proporcionalidad inversa, ¿sí? Cuando yo hablo de una proporcionalidad directa, pongo directamente 75 sobre x y 40 sobre 50, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pongo así, ¿sí? Se me transforma en una proporcionalidad directa. Yo voy a calcular un número de páginas erróneos en realidad, porque yo estoy diciendo a medida que tengo más números de líneas voy a tener más números de páginas y no es así. A medida que tengo más números de líneas voy a tener menos cantidad de páginas. Entonces, ¿cómo hago yo para equiparar eso? ¿Sí? Bueno, como es una proporcionalidad inversa, invierto uno de los dos. ¿Sí? O invierto el primero lo dejo como está e invierto el segundo. Pongo, en vez de 40 sobre 50, pongo 50 sobre 40. O invierto el primero, x sobre 75, y dejo el segundo como está. ¿Sí? Pero solamente cuando estamos hablando de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Porque si yo lo dejo tal cual está, 75 sobre x y 40 sobre 50, voy a estar con una proporcionalidad directa y no estoy trabajando con una proporcionalidad directa. ¿Sí? En este caso, cuando yo trabajo una proporcionalidad inversa, es que invierto uno de los dos. ¿Sí? En vez de copiarlo tal cual está, invierto este o invierto este. ¿Sí? Y ahí sí obtengo una proporcionalidad inversa. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, había hecho una pregunta anteriormente. Si habrá alguna otra forma de escribir esto. Puede ser 75 sobre 40 igual a 50 sobre X. Bueno, veamos. 75 sobre 40 igual a 50 sobre x. Sí. Bueno, bien. Eh, si lo ponemos de esta forma, habría que ver si llegamos al resultado. Imagino que vamos a llegar a un resultado diferente, porque cuando hagamos el producto, ¿sí? De los medios igual al producto de perdón, el producto de los extremos igual al producto de los medios, vamos a tener 75 sobre 40 acá, 75 multiplicado por 40, y acá vamos a tener 40 multiplicado por 50, ¿sí? Así Ahí que me fijé y da diferente. da diferente, ¿no es cierto? No vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Podríamos pensarlo de otra manera, ¿sí? Hacer como directamente algo, ya sería algo un poquito más complicado porque ya estaríamos haciendo prácticamente algo como todo cruzado, ¿sí? Porque en realidad si lo hacemos al revés, en vez de poner 75 sobre 40, ponemos 40 sobre 75, ¿sí? Perdón, deme un segundito. No, está bien. Este estaba bien. Habíamos puesto 75 sobre 40 acá. ¿Sí? Y acá, em, sí, no habría ninguna forma en este caso. Habría que poner, porque siempre tienen que quedar enfrentados el 75 y el 40. Habría que ver si ponemos 75 sobre 50 y x sobre 40, pero ya estaríamos cruzando todo, ¿sí? Si llegamos a esta forma,
¿sí? 75 sobre 40 es igual a x, 75 sobre 50 es igual a x sobre 40. Ahí fíjate que estamos como que juntando estos de acá, pero ya como que lo complicamos un poco. La proporcionalidad va a ser exactamente la misma, ¿sí? Pero ya como que estamos modificando prácticamente todo. Entonces, lo ideal sería que lo trabajen de esta manera, ver el primero y el segundo, ¿sí? Eh, y después ver la primera razón y después invertir la segunda, o invertir la primera razón y dejar igual la segunda, ¿sí? Em, una tienen que invertirla sí o sí, la otra la tienen que dejar como está. ¿Estamos? Ustedes eligen cuál va a ser. Bien. A mí el año pasado una profesora me había dicho que en la directa se puede hacer así derecho y en la inversa se saca cruzado. Eh, ¿Cruzado en qué sentido decís? Así como hizo usted. Ah, sí. Ujú. Bien. Cruzado se saca. Claro, en realidad, a ver, ¿qué pasa? La inversa, ¿no es cierto? Eh, es todo un tema, porque sí, en algunos casos lo que se hace es directamente hacer 75 por 40 y dividirlo por 50, ¿sí? Que en realidad es lo que tenemos acá, 75 por 40 y después lo vamos a dividir por 50, o acá 75 por 40 y después lo dividimos por 50. Porque en realidad es al revés lo que decís, Aldana. En la directa lo podemos hacer cruzado y en la inversa lo hacemos derecho, ¿sí? Porque en la directa hacemos 75 por 50 y lo dividimos por 40. En la directa, ¿sí? En la inversa, ¿qué hacemos? 75 por 40 y lo dividimos por 50, ¿sí? Eh, Son obviamente distintas maneras de trabajar. Lo que yo quiero más que nada es que por lo menos ustedes se acuerden de cuándo es directo y de cuándo es inverso, ¿sí? Porque por eso les voy a hacer esto de acá abajo. Porque cuando es directo, yo voy a hacer 75 sobre x va a ser igual a 40 sobre 50, ¿sí? Entonces no hay forma de pifiarle, porque si es directo lo copio este sobre este igual a este sobre este. O sea, esta razón va a ser igual a esta otra razón. En cambio, en el inverso ya me suena a que tengo que invertir algo, ¿sí? ¿Y qué voy a invertir? Bueno, invierto la primera razón, perdón, la segunda razón, como hicimos en este caso, o invierto la primera razón, ¿sí? La otra queda igual. ¿Estamos? Entonces, yo no puedo invertir las dos razones porque si no ya estaríamos hablando de una directa otra vez, nuevamente. Si yo invierto y pongo el x acá arriba y el 75 acá abajo, ya estoy hablando de una proporcionalidad directa nuevamente, ¿sí? Em, entonces, yo lo que trato de que más o menos ustedes entiendan es cuando hablamos de una directa, las razones quedan como están, y cuando hablamos de una inversa, una de las razones vamos a invertirla precisamente, ya sea la primera razón o la segunda razón, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí, una duda. En el caso que tengamos más de dos razones, bueno. ¿invertimos igual solamente una o Sí, dos o cómo hacemos? cuando suponete que acá tenés, no sé, 60, ¿sí? Supongamos que acá tenemos 60, ¿sí? Y acá tenemos otro valor que no conocemos. Bueno, ahí vamos a hacer exactamente lo mismo. En este caso, porque siempre vamos a trabajar las de a dos a estas razones, ¿sí? Más que nada en las inversas, ¿sí? Por ahí en las directas podemos llegar a trabajar las de a 3, ¿sí? Pero en las inversas vamos a trabajar las de a 2. Entonces ya tendríamos acá otra razón que sería 75 sobre i y la tendría que igualar a 60 sobre 40, ¿sí? En caso de que tengamos otra razón más. Ah, bien, gracias. Bien. Bueno, si yo calculo esto acá, esto tendría que ser, lo voy a poner acá porque en realidad es lo mismo, estas dos razones me van a dar lo mismo. X va a ser igual a 75 por 40 dividido 50, ¿sí? No sé cuánto da eso. Si alguien la calculó. 60 en total.
¿Cuánto? Voy a dar 3000 sobre 50 y da 60. Bien, da en este caso 60. O sea que esta x de acá es 60. ¿Estamos? En la misma propiedad, en el teorema fundamental de las proporciones, la seguimos utilizando, ¿sí? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Fíjense que seguimos utilizando la misma propiedad. La única diferencia que vamos a tener con esta de proporcionalidad inversa es que vamos a invertir una de las dos razones, ¿sí? O invierto la primera o invierto la segunda, nada más. ¿Estamos? Sí, Sí. perfecto. Bien. Bueno, copien, terminen, lo tienen ahí en el libro, pero bueno, terminándolo de copiar, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Recién empiezan con lo de la proporcionalidad indirecta o no? ¿O Inversa, sí. empezaron a...? Sí, hace un ratito. De todas maneras, yo lo estoy grabando para que si habíamos hecho un pequeño repaso de proporcionalidad directa, vimos el ejemplo con el que habíamos visto de San Luis, ¿no es cierto? Lo vimos con proporcionalidad inversa y ahora estamos viendo este otro ejemplo. Igual la estoy grabando, así que quédate tranquila si quieres ver lo que te falta. Después, la semana que viene ya directamente subo el link, ¿sí? Los dos. Bueno, profe, gracias. De nada. Bien, quiero que veamos, antes de pasar a otro ejemplo, quiero que veamos algo más. Voy a borrar acá abajo nomás, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos este valor ahora, 60. No sé por qué le puse... ¿Sí? Y tenemos que calcular otro valor acá. ¿Estamos? Bueno, hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer va a ser dividir, o sea, hacer la misma razón. Vamos a tener 75 sobre x va a ser igual a, invierto esta otra, 60 sobre 40, ¿sí? Hago exactamente lo mismo para el cálculo, lo mismo que hice anteriormente, x va a ser igual a 75 por 40 sobre 60, ¿sí? Bien, ¿alguno puede calcular cuánto le da esto? 50. 50. Gracias, Damaris. Entonces acá yo voy a tener 50, ¿sí? Fíjense, y vamos a ver algo ahora. Si yo... ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Ahora Ahora sí, sí. Ahora profe. sí, Sí, acá profe. volví. Bueno, pasa, que se corta. Bueno, eh,
Bueno, fíjense que acá me da 50. Si yo, y para que vean algo, ¿sí? Y para que se note. Lo que pasa en un lado, ¿sí? Fíjense que acá me aumenta, acá me disminuye, ¿sí? Algo que quiero que vean, ¿cuántas veces me va a aumentar acá y cuántas veces me va a disminuir ahí? Bueno, van a ser obviamente la cantidad inversa de veces, ¿sí? Del 40 al 60, si calculan, perdonen los perros, eh, si calculan del 40 al 60, me aumenta una cantidad 1,5 veces, ¿sí? Fíjense, hagan 40 por 1,5 y les va a dar 60, si lo calculan, ¿sí? ¿Les da? Sí. Sí, Bien. Y fíjense que si yo hago, en vez de esto, si yo acá lo multiplico, y si yo acá lo divido por 1,5, 75 dividido 1,5, 50. 50. Entonces, quiere decir que cuando yo multiplique de un lado tantas veces, yo voy a dividir del otro lado tantas veces, ¿sí? Fíjense que eso, la proporcionalidad inversa es algo que mantiene, ¿sí? La misma cantidad de veces que aumenta de un lado, disminuye la misma cantidad de veces del otro, ¿sí? De hecho, es la definición de proporcionalidad inversa. Pero bueno, quiero que noten eso, porque en realidad em, no es que aumenta o disminuye una cantidad de veces que yo quiero, ¿sí? Sino que en ambos lados aumenta y disminuye, o disminuye y aumenta la misma cantidad de veces, ¿sí? O sea, supongamos que, bueno, yo acá hubiera tenido 20, ¿sí? Esto yo lo puedo calcular mucho más rápido, porque 20 es la mitad de 40, ¿no? Entonces, si yo hago acá 40 dividido 2, me da 20. ¿Y qué tendré que hacer acá? Si acá divido por 2. Multiplicar. Multiplicarlo por Multiplicar. 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Si yo multiplico el 75 por 150. 2, exactamente, me va a quedar 150. ¿Sí? Esa es otra forma también que tienen para verificar si está bien el cálculo que han hecho de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Em, en este caso sirve, y en cualquier otro caso sirve, siempre que yo divida o multiplique por el mismo número, ¿sí? Por la misma cantidad de veces. Fíjese que acá no tuve ni que hacer el cálculo, este de acá. ¿Sí? Directamente dije, dividí por 2. Bueno, entonces multiplicando por 2 del otro lado, yo sé que voy a llegar a 150. Si no, háganlo. Hagan 75 sobre x y lo igualan a 20 sobre 40 y van a ver que les va a dar directamente el resultado. ¿Sí? Así que, bueno, eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno, hay una representación gráfica de esto, ¿sí? Que no sé si verla ahora o quizás verla más adelante en la parte de funciones. Acá la tienen en el cuadernillo, ¿sí? Bueno, veámosla. Dame un segundito. ¿Puedo borrar esto? Por mí sí. Bueno,
¿Borro entonces? Sí, profe. Ok. Bien. Vamos a ver este ejemplo y vamos a hacer directamente la gráfica. ¿Sí? Fíjense que en el libro tienen otro ejemplo, en el cuadernillo. Ahí les voy a compartir. ¿Qué me dice? En una fábrica de alimentos envasados se embala una producción mensual de aceitunas en 3.000 cajas que pueden contener 24 latas cada una. ¿Sí? Se quiere variar el tamaño de las cajas por otra con capacidad para 8 latas, 12 latas, 48 latas y 72 latas. Suponiendo que la producción mensual es constante, ¿sí? Se arma una tabla. Bueno, vamos a tener una tabla que va a estar formada, ¿sí? Tenemos el número de latas, el número de cajas y mi constante K, ¿sí? Me dice que 24 latas por caja, ¿sí? Voy a necesitar 3.000 cajas. Bueno, yo en este caso puedo sacar mi constante K. Fíjense que en el anterior ejercicio donde vimos el del auto, multiplicábamos ambos números y nos daba, ¿se acuerdan que nos daba 300 kilómetros? Yo multiplicaba el tiempo por la velocidad y me daba 300 kilómetros. Bueno, en este caso puedo multiplicar el número de latas por el número de cajas, ¿sí? Y esto me va a dar 72.000. Bien. Después el que viene, ¿sí? Yo no hace falta que saque todas las cuentas para saber. Ustedes ya tienen completo el cuadro, ¿sí? Pero el problema les dice, se quiere variar el tamaño de las cajas por otra con capacidad para 8, 12, 48 y 72 latas. Entonces yo voy a tener acá 8, 12, 48 y 72. Bien. Si se fijan bien, lo que les decía anteriormente, que multiplicábamos y dividíamos un valor, ¿sí? Por la misma cantidad de veces. Bueno, si se fijan bien, ¿qué hago yo para llegar del 24 al 8? Divido Bien, ¿por cuánto? por 3. Por 3. ¿Sí? Entonces me queda 24 dividido 8. O sea, 24 dividido 3 me queda 8. ¿Sí? Si yo de este lado divido por 3, bueno, ¿qué voy a tener que hacer en el número de cajas? Multiplicar. Bien, multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces si hago 3.000 por 3, me va a quedar 9.000. ¿Sí? Bien, la constante acá va a ser la misma, 72.000. Bien, bueno,
del 24 al 12, ¿qué hago? Multiplicó. Del 24 para llegar al 12, No, dividió. lo dividió por Por 2. 2, ¿sí? Entonces acá voy a tener que multiplicar por 2 también, ¿sí? Fíjense que yo divido de un lado y multiplico del otro, ¿sí? De este lado estoy dividiendo acá y acá voy a estar multiplicando. Entonces acá me va a quedar 3000 por 2, me va a quedar 6000. Bueno, lo mismo va a pasar acá. ¿Qué hago para llegar al 48? Ahí sí, multiplicó Ahí sí Multiplico. multiplico por ¿cuánto? por 2. Por 2, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué voy a tener que hacer con ese 3000? Multiplicar. Dividir. No, dividir. Dividirlo por 2 también, ¿sí? Entonces me va a quedar 1500. Bueno, y en el último lo que hago del 24 al 72 es multiplicarlo por 3. Entonces acá también lo voy a dividir por 3. A este, al 3000. Siempre partiendo del número que yo estoy calculando, ¿sí? Si es del 24 al 72, bueno, del 3000 a este que yo tengo acá, ¿sí? Si multiplico por 3, divido por 3. Entonces me va a quedar 1000. En todas me va a quedar 72.000, ¿sí? Si yo hago 12 por 6000, 72.000. Profe, Sí, María Paz. ¿por qué quedó 1000? Acá abajo, Ujú, fíjate, yo del 24 para llegar al 72 multiplico por 3, ¿sí? sí. Haces 24 por 3 y te da 72. Pero como yo multiplico de este lado y como es inversamente proporcional, ¿sí? De este otro lado voy a tener que dividirlo, ¿sí? Si yo multiplico acá, yo divido acá, ¿sí? Fíjate que hago 3000 dividido 3, me queda 1000. Yo acá lo multipliqué por 3, entonces acá yo lo divido por 3. ¿Estamos? ¿O no? Sí, ¿Segura? sí. ¿Qué no te queda claro de dónde sale el 1000 todavía? No, sí, o sea, entendí eso, pero el tema de eh, cómo te das cuenta, no, nada, profe, nada, después le ¿Cómo? digo. Decime, no hay problema. ¿Cómo me doy cuenta de que de por cuánto multiplico, de por cuánto divido? Cuando divido y cuando multiplico, Bien, estamos porque yo hablando... pensé que ahí siempre se multiplicaba, No, ese dividía. no, fíjate que dependiendo de lo que yo tenga de este lado, ¿sí? Em, acá divido, acá multiplicaba, ¿por qué? Porque acá dividía de este lado, ¿sí? Porque yo del 24 para llegar al 8, ¿qué hago? Divido Bien, ¿por cuánto? por 3. Por 3, bien. Para llegar al 12 también divido por 2. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, para llegar al 48 no puedo dividir. Sí o sí, ¿qué voy a tener que hacer? Y multiplicar. Multiplicarlo. ¿Por cuánto lo multiplico para llegar al 48? ¿Por 2 puede ser? Por 2, sí, 24 por 2 es 48. Entonces, si yo multiplico de este lado, de este otro lado voy a tener que dividir, ¿sí? Voy a tener que realizar siempre la operación inversa en cada una de estas. ¿Estamos? No es que siempre se Claro. va a dividir de este lado y siempre se va a multiplicar de este lado, ¿sí? Dependiendo de lo Ah, que ahora yo sí. haga de este lado, si yo multiplico, sí divido. Pero si yo divido, entonces voy a multiplicar. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. De nada. Bien. Este 72.000 obviamente sale de multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, ¿sí? Bien. Bueno, así me quedaría el cuadrito. Tenemos que graficar esto, ¿sí? La forma de graficarlo va a ser... bueno, yo tengo que ver primero cuál va a ser mi X, cuál va a ser mi Y, ¿sí? En este ejemplo, toma
no sé cuál toma. Bueno, me parece que no. Toma el número de latas como X, ¿sí? Y el número de cajas como Y, ¿sí? Y la gráfica va a estar dada, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el otro era Y igual a la constante por X? ¿Sí? Bueno, acá la gráfica como es inversa, ¿sí? Va a ser Y, lo voy a poner acá arriba, igual a la constante sobre X. ¿Estamos? Esta va a ser la gráfica, ¿sí? Entonces yo voy a tener la constante dividido esto y me va a dar el número de cajas. La constante dividido esto me va a dar también de nuevo, dividido el número de latas, me da el número de cajas. Por cualquier número que yo lo divida voy a tener el número de cajas, ¿sí? Va a haber un número que no lo voy a poder dividir. ¿Estamos? O sea, yo acá el número de latas nunca va a poder ser 0. ¿Estamos? Porque yo por un valor por 0 no lo puedo dividir. ¿Sí? Bien. Vamos a ver esta gráfica, ¿sí? En el programita que teníamos recién. Les voy a compartir pantalla de nuevo. Bien. Esta la voy a borrar. ¿Sí? Bueno. Este lo voy a poner de nuevo. Bien, acá me dice que la gráfica va a estar dada por y igual a la constante sobre x. En el otro era la constante por x, acá va a ser la constante sobre x. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener mi y va a ser igual a la constante que es 72.000 dividido x. Supongamos en este caso, bueno, dividido directamente x. ¿Sí? A ver, dame un segundito, porque... A ver, dame un segundito más. Porque hay algo que no está... sí, estamos igual. Ah, la pasa que son números muy grandes. A ver si... Ahí está, perdón. Eran números muy grandes. Por eso no se veía la gráfica. ¿Sí? Bueno. En realidad lo que yo voy a tomar van a ser siempre acá esta parte que es positiva. ¿Sí? El tema, veamos si podemos quizás achicarlo un poquito más para que se vea bien. Denme un segundito. Bueno, si se fijan bien,
¿sí? Yo acá voy a tener el número de... lo alcanzan a ver, ¿cierto? La gráfica. ¿La están viendo? Sí. Bueno, si se fijan acá abajo, vamos a tener el número de latas y sobre este vamos a tener el número de cajas, ¿sí? Voy a hacerlo incluso a ver un poquito más chiquito. A ver si se puede apreciar un poco mejor. Bueno. Si se fijan bien, yo tengo... que no me deja... Yo tengo acá el número de latas. Por ejemplo, tomo uno que ya sé, que es el 24, ¿sí? El 24, si lo alcanzan a ver, me va a coincidir con el 3000, ¿sí? Que era lo que yo ya tenía. ¿Estamos? Después, si se fijan bien, tenía otro como el 8. El 8 va a estar mucho más acá, ¿sí? Le voy a sacar esto un chiquitito acá. Sigo el 8, ¿no es cierto? Y el 8 me va a dar acá, en 9000, ¿sí? Que también era el número de cajas que teníamos, ¿sí? Si se fijan bien el 12, acá me va a dar 6000, que era lo otro que habíamos calculado. Bueno, esta gráfica representa la cantidad, en este caso, de números de latas por la cantidad de cajas que yo voy a tener, ¿sí? Si se fijan bien, es una curva. No es una recta, ¿sí? Esa curva tiene un nombre, ¿sí? Esa curva se llama hipérbola, ¿sí? La hipérbola es como si fueran prácticamente dos parábolas, ¿sí? Ya vamos a entrar en lo que sería en la parte de funciones, en las gráficas, ¿sí? Pero más o menos para que ustedes se vayan dando una idea, una parábola, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es una parábola? ¿Sí o no? No. Bueno, Sí. bueno, ahí lo voy a poner acá de todas maneras. Igual X, perdonen. No era que se acercaba ¿cómo se llama? Al eje, pero nunca lo tocaba. Ahí vamos a ver una parábola. En este caso es una hipérbola, pero para que vean, en realidad la hipérbola es la que me forma dos parábolas, ¿sí? Esas parábolas pueden obviamente estar medias cruzadas, pero a ver si me lo toma. Bueno, Profe, ¿era sí. lo que eran simétricas en los dos ejes? Bueno, claro, en este caso en un eje, ¿no es cierto? Tomamos un eje y puede ser simétrica. Si se fijan bien, es como una U. Esto es una parábola, ¿sí? Esto de acá, bueno, es una parábola, una gráfica de una parábola de una función cuadrática que es, en este caso, x cuadrado. Bueno, la otra, la de proporcionalidad indirecta, inversa, perdón, me forman dos parábolas. Fíjense, si alcanzan a ver, estas dos parábolas van a estar como un poquito más acostadas, ¿sí? Una va a venir por acá, desde arriba, y va a seguir acá sin tocar los ejes. Fíjense que ninguna de las dos jamás, jamás, jamás va a tocar el eje. Ninguno de los dos ejes, ¿sí? O sea que van a ser, y ya vamos a ver bien el lenguaje todo de funciones, van a ser asintóticas, que se llaman estas parábolas respecto a los ejes de coordenadas. Pero bueno, más que nada quiero que lo vean que yo acá también puedo ver, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si quieren tomamos el 48, que lo tenemos acá, ¿sí? Denme un segundito que no lo alcanzo a ver. Bueno, el 48 queda más o menos por acá, ¿sí? Y me va a dar más o menos, bueno, más o menos no, me quedaba en 1500, que estaba por acá, por la mitad, ¿sí?
Ahí me da el 48. O sea, si yo puedo ver todo lo que hicimos. Si quieren también puedo ver, por ejemplo, cuando son 10, el número de latas 10. Bueno, me voy acá y me va a dar más o menos 7250. Perdón, 7200. ¿Sí? Me va a dar el número de latas, porque si yo hago 72.000 dividido 10 me queda directamente el número de cajas, que es 7200. Bien, ese va a ser la gráfica. A ver, nosotros por ahora no vamos a graficar. Vamos a centrarnos más en la parte problemática, ¿sí? De cómo llegar a calcular este número de cajas o números de latas, ¿sí? Pero no vamos a todavía a graficar, ¿sí? Más que nada, las gráficas se las da el cuadernillo, ¿sí? Los apuntes, por un tema para que ya se vayan adaptando un poco a la parte de funciones, ¿sí? Después veremos si esto es una función o no es una función, ¿sí? Si esto de acá es una función o no es una función, dependiendo de qué tomemos, ¿sí? Como dominio, como codominio, bueno, ya veremos todas esas cosas que nos van a hacer falta para establecer si realmente esto es una función o no es una función. Pero sí sabemos que está dado por esta gráfica, ¿sí? La constante, que es 72.000, dividido x, en este caso, que es el número de latas, ¿sí? ¿Estamos? Bien, el programita no es algo muy difícil de usar. Ahí se los paso, ¿sí? Se los paso por WhatsApp directamente. Se los paso por WhatsApp. Como les dije, ahí pueden ingresar. Está bueno que lo descarguen así. Ya después lo tenemos para la parte de funciones, ¿sí? Para la parte de las... cuando tengamos que hacer las gráficas, obviamente vamos a aprender a graficarlas a mano y en este caso también a través de este programita, ¿sí? De todas maneras, más que nada para cuando nosotros tengamos que analizar dominio, codominio de una función, perdón, la imagen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, si es creciente, si es decreciente, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, raíces, ceros de la función, todo eso, ¿sí? Analizar una función, ¿sí? Este programita nos va a servir nos va a ser de mucha ayuda. ¿Estamos? Porque ahí podemos directamente analizar todos, ver las raíces de una función, todo. Lo podemos ver a partir de este programa. Pueden descargarlo, pueden usarlo online, ¿sí? Viene una aplicación para celular también de GeoGebra, ¿sí? Lo buscan y también viene esa aplicación. Así que, bueno, pueden descargarlo, usarlo por cualquiera ya sea por la computadora o directamente por el celular, ¿sí? No es obligatoria, ¿sí? Que la descarguen, es una recomendación mía, ¿sí? Más que nada se hizo este programa para que se pueda usar de esta manera. A ver, ahí lo van a poder usar de otras formas también. Pueden hacer cálculos porque incluso tiene una calculadora. Sí, también pueden hacer cálculos porque tiene una calculadora, ¿sí? Así que bueno, eso lo van a ir viendo, si quieren lo van averiguando. Pueden sacar logaritmos también. A ustedes que les gusta sacar logaritmos o no. También pueden calcular logaritmos. No he visto tanto si pueden calcular logaritmos de alguna base en particular. Creo que no, pero no estoy seguro, ¿sí? Tendría que investigarlo un poco más porque sé que tiene logaritmos, pero no estoy tan seguro, ¿sí? Den un segundito. Sí, miren, les voy a enseñar para que ustedes lo puedan ver. Les voy a compartir pantalla de nuevo.
Bien. Fíjense que si yo me voy a estos tres puntitos de acá, puedo calcular el logaritmo en base b de x, ¿sí? El logaritmo b vendría siendo la base y x el número. Puedo calcular el logaritmo natural, ¿sí? Y fíjense, uy, perdón, discúlpenme, esperen que borre esto. Bueno, me voy acá, calculo el logaritmo y fíjense que yo puedo calcular, por ejemplo, el logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 27? 3. 3, ¿no es cierto? Entonces fíjense, yo pongo, porque 3 al cuadrado es 3 al cubo es 27, ¿sí? Entonces yo pongo 3, 27, aprieto el Enter y ya me da directamente el resultado, que es 3. Fíjense que acá me pone el logaritmo en base 3 de 27. Esto es algo que las calculadoras no tienen, ¿sí? Generalmente nosotros para hacer este tipo de cálculo usamos un cambio de base, ¿sí? Bueno, acá es otra forma directamente que también pueden usar para calcularlo. ¿Estamos? O sea, es un programita bastante útil, no solo para la parte gráfica, ¿sí? Ya van a ver que también incluso nos va a servir para la parte geométrica. Para la parte geométrica también nos va a servir y seguramente lo vamos a utilizar y les va a ser de bastante ayuda, porque por ahí en algunos casos em, yo tengo que llegar a graficar, ¿sí? Algo. Por ahí esto incluso nos saca un poquito del apuro. De todas maneras, como les digo, vamos a aprender a graficar directamente también sobre el lápiz y el papel, ¿sí? Pero bueno, esto la verdad que está bastante bueno, ¿sí? Bien. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí?